Así que quiero que prepare su corazón en este momento. Y vamos a orar para que el Espíritu de Dios prepare tu corazón y todo tu ser en el momento, para que tú puedas recibir esta palabra directamente como el Espíritu la va a impartir en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor mi Dios. Gracias, Señor Padre, esta es tu mañana y este es tu cuerpo, la iglesia. Espíritu de Dios, yo oro, mi Dios, que tú fluyas, Padre, como ríos de agua viva en mi interior, Padre, que tu palabra fluya, revelación y entendimiento fluya para impartirle a tu pueblo, Señor, donde las tinieblas no tiene parte, ni lugar, ni asunto, Padre, en este servicio, Señor, y en esta impartición, Señor. Atamos toda influencia de las tinieblas que quiera venir con mentira, con engaño, Padre, y lo declaramos inoperante en el nombre poderoso de Jesús y proclamamos, Señor, Padre, el mover de tu Santo Espíritu en los corazones para edificación y salvación en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Déselo fuerte. Vamos a ir directamente a la palabra. Me gustaría que me acompañen al libro de Gálatas, capítulo 6, y yo quiero tomarlo de donde lo dejé la semana pasada. En toda esta semana, desde el Día de los Padres, que se celebró esa fecha, Dios ha inquietado mi corazón para traerle una palabra acerca de lo que son las maldiciones generacionales. Y Dios inició, cuando no lo tenía yo preparado en el momento, Dios inició esto en mi corazón. Desde ese entonces he estado enseñando acerca de cómo operan estas maldiciones y lo que es estas maldiciones que nosotros heredamos de nuestros padres, tanto de papá como de mamá también, de ambos. Y todo esto la semana pasada le estuve hablando de acuerdo a Deuteronomio, donde Dios dice, Él te da el escoger. Dios te da el escoger o para bien o para mal. Tú escoges. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 30:19, no vamos a ir ahí ahora, pero la palabra de Dios dice que Él nos dio a nosotros el derecho a elegir, escoger qué tú quieres para tu vida. ¿Qué es lo que tú esperas? Así fue el derecho que Dios nos dio desde que nos creó, donde nosotros decidimos. Nosotros desde nuestro corazón decidimos las decisiones que tomamos, porque esas decisiones son las que desenvuelven el resto de tu vida. Las decisiones que tú tomas hoy tienen que ver y hace un gran impacto para tu mañana y tu futuro. Por eso en esta mañana de aquí en adelante quiero continuar enseñando, en esta impartición quiero continuar enseñándole. Y esto es lo que Dios me habló cuando yo estaba aquí parado. Porque uno prepara mensajes y uno prepara notas, pero no es hasta que el Espíritu de Dios empieza a coordinar todo que yo puedo impartir de acuerdo al plan y al diseño de Dios con esta palabra. Y a esto fue lo que Dios me llamó. Dios me llamó a pastorear, a darle a ustedes lo que Dios me ha dado. La gran comisión de ganar almas y discipularlas, enseñándoles a ustedes todo lo que el Señor a mí me ha enseñado. Todo lo que yo conozco que me ha hecho libre, es mi responsabilidad como pastor y padre espiritual impartírselo a ustedes, entregárselo a ustedes, que ustedes lo tomen también, lo activen, lo pongan en práctica en su vida y puedan ver los resultados que son las promesas de Dios en tu vida. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú camines bajo bendición. Yo he hablado mucho, me gusta enseñar acerca de lo que es bendición, que es este poder de Dios sobre tu vida para que tú prospere en todo aspecto de tu vida como persona, en tu salud, en tu matrimonio, sobre tus hijos, en tus finanzas, en tu persona, primordialmente en tu corazón, primordialmente en tu corazón. El deseo de Dios es entrar en tu corazón y que Él pueda reinar, que Él pueda gobernar y encaminarte en la vida para que tome las decisiones que Él quiere que tú tomes y así se pueda realizar las promesas que Él tiene para ti. Amén. Ahora quiero llevarlo al libro de Gálatas, capítulo 6. Y quiero que me acompañe del versículo 7 al versículo 8. Y me gustaría que tenga esto claro. Dios es un Dios trigeneracional. ¿Qué significa eso? Dios es un Dios trigeneracional, un Dios que nos le delega a nosotros la responsabilidad de tomar decisiones hoy hasta la tercera generación. En otras palabras, Padre, cabeza. Las decisiones que tú tomas en la vida afectan para bien o para mal a tus hijos, a tus nietos o hasta tus bisnietos.
Las decisiones que tú tomas hoy tienen que ver con el resultado de la vida de tus hijos, de tus nietos y tus bisnietos. Ahora quiero que veamos lo que es estas leyes espirituales. Una de ellas es, veamos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es una ley espiritual, aunque el ser humano la conozca o no. De hecho, la Biblia dice que el pueblo perece, el ser humano perece, los matrimonios fracasan, el ser humano fracasa por falta de conocimiento, por ignorancia. Cuando te falta conocimiento de la vida, Satanás siempre va a tener una ventaja contra ti, porque no sabes cómo defenderte, no entiende la situación. Por eso que la palabra de Dios dice que conocerás la palabra y la palabra te hace libre. Conoces la palabra y la palabra te hace libre. La misma palabra viene y la misma palabra es vida porque viene de Dios, y es la misma palabra que viene a ti y te hace libre porque te ayuda, te encamina a caminar en la vida basado a las decisiones que están escritas. Yo le estuve hablando en una reunión de matrimonio y estuve enseñando acerca de lo que es la constitución del reino. Digan conmigo, constitución del reino. La constitución del reino de Dios, el reino de Dios es invisible, pero todo reino, todo gobierno tiene una constitución. Todo reino tiene una constitución. Y si nosotros decimos que somos creyentes y que Cristo es nuestro rey, todo rey tiene un reino. No existe un rey sin un reino. Por eso no existe un pastor si no tiene una grey. Si hay alguien que dice, fue pastor, pero no es pastor si no tiene ovejas, si no guía. Si no tiene un cuerpo, el cuerpo de Cristo, o una iglesia a quien pastorear. Todo rey necesita ser o tener un gobierno para gobernar, para reinar. Si no tiene gobierno, no es rey. Todo reino necesita un rey. Pero sobre todo también necesita una constitución. El reino de Dios es invisible. El reino de Dios no lo vemos, pero es poderoso. Porque el reino de Dios regula en lo espiritual y también en lo físico. Me gustaría que anote esto. Lo físico es gobernado por el reino de Dios, que es invisible. Y en la humanidad, la humanidad no lo conoce, no entiende. Una gran parte de lo que sucede en nuestras vidas, lo bueno y lo malo, una gran parte de lo que sucede en nuestra vida procede en nuestra vida desde el ámbito espiritual. En otras palabras, hay situaciones que están sucediendo en tu vida que el origen, la gran influencia de lo que sucede en tu vida, tanto lo bueno como lo malo, es desde el ámbito espiritual que nosotros no vemos. O sea que hay un ámbito, está el ámbito físico, está el ámbito invisible. Diga conmigo, ámbito invisible. Y en ese ámbito invisible es donde están las actividades demoníacas. Eso era lo que Job no veía cuando él estaba pasando por la situación que estaba pasando. Él no veía, no entendía. Tenía 4 amigos donde los 3 los acusaban a él. Le daban entendimiento que no era real, sino que decían que él estaba en pecado. Leas el libro de Job. Pero también estuvo uno que estuvo más cerca a Dios y pudo traer revelación. A la final Job se dio cuenta de que él no tenía que ver con el asunto, sino que el asunto tenía que ver con Dios y Satanás y el reino de las tinieblas. Un gran factor, mucho de lo que sucede en nuestra vida tiene que ver con el ámbito espiritual. La pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo en el ámbito espiritual? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? Estoy en una etapa difícil, estoy pasando por una crisis. La gran pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en el mundo invisible? Donde los demonios están presentes, donde los ángeles están presentes y la gloria de Dios también está presente. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque tú vas a responder basado a lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Tú vas a responder para traer cambios en las crisis, en tiempos de problemas. Tú eres el que responde en lo físico. Tú eres el que responde en lo físico y participas para traer cambio en tu vida y en las próximas generaciones. Cuando miramos generaciones anteriores, nuestros ancestros, yo puedo mirar atrás y decir, hay cosas donde yo dependo en el poder de Dios en mi vida para yo no hacer lo que mis padres hicieron, para entonces no tener los resultados que mis padres tuvieron. Uno de ellos fue el divorcio.
Uno de ellos fue entre muchos también. Todo esto son parte de lo que son maldiciones generacionales. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? Versículo 8 dice, porque el que siembra para la carne, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Ahora quiero tomar una pausa ahí. Esta ley de siembra y cosecha, anótelo. Siembra, ¿qué es siembra? Siembra son sus palabras, sus acciones, las decisiones que tú tomas a diario. Esas son las siembras. Las decisiones que tú tomas, tus palabras, tus acciones, esta ley espiritual, quiera creerla o no. Alguien me dice, yo no creo en la ley de la gravedad. That's on you, man. Pero la ley de la gravedad existe, aunque la persona no conozca lo que es la ley de la gravedad. Existe. ¿Lo pueden cambiar? Seguro que no. Por eso que la falta de entendimiento y conocimiento de que existen leyes espirituales, aunque usted no lo conozca o no entienda cómo opera, ellas existen. Y una de ellas es esta, siembra y cosecha. Las decisiones que tú tomas, tus palabras y tus acciones son siembra a diario. ¿Qué es siembra? Siembra es tu palabra, tu conducta, tu comportamiento, tus acciones en la vida van a traer resultado, que es cosecha. Digan conmigo cosecha. Esta es una ley que existe desde el ámbito espiritual y se activa en el ámbito físico. Esta es una ley que empieza desde el ámbito espiritual y se activa en lo físico. Y el versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne. ¿Qué es esto? ¿Qué significa sembrar para su carne? Sembrar significa actitudes y conducta que alimenta tus deseos carnales, de iniquidad, de pecado. Conductas y pensamientos que tiene, donde tú lo inicias con una decisión que tomas en tentación y el resultado es, o la cosecha es, corrupción. Yo entré en la palabra para ver qué significa corrupción y lo puedo anotar. Corrupción es este poder que viene para corromper, para destruir, paralizar y llevar el elemento a fracaso, llevar la persona a fracaso. Cuando tú operas en la carne como persona, puedes llevar tu alma al fracaso. Cuando tú operas en la carne, cuando tú siembras en la carne, cuando tú operas en la carne en tu matrimonio, las leyes espirituales empiezan a activarse y empieza entonces a afectar tu matrimonio y tu matrimonio empieza a pudrirse. Empieza a corromperse, esa es la palabra que usa. Una de ellas es, que dice en el diccionario, es pudrimiento, se pudre. Donde hay corrupción, empieza a deteriorarse, o también a descomponerse, En el momento que tomas una decisión, donde tú siembras para la carne, el resultado es que todo empieza a corromperse. Ahora, ¿qué es esa fuerza que empieza a corromper? ¿De dónde viene este poder? Porque todo viene por causa. Las maldiciones, esta fuerza que le enseñé, o esto que le estoy hablando, la semana pasada le hablé lo que es maldición, pero me gustaría que lo anote la definición de maldición. ¿Qué es una maldición? Anótelo. Maldición es una condición en el ámbito físico ausente de la presencia y bendición de Dios. Eso es lo que es una maldición. Una maldición, anótelo, es una condición en el ámbito físico y espiritual ausente de la presencia y la bendición de Dios. Lo que tú siembras en la vida, eso mismo tú cosechas. Cuando nosotros cosechamos corrupción, atención, cuando nosotros cosechamos corrupción y diferentes aspectos de nuestra vida empiezan a corromperse, a descomponerse, a pudrirse y a deteriorarse. Una de ellas es el alma. Cuando tú siembras para el alma lo malo, la iniquidad y el pecado, eso empieza a corromperse. Entonces, ¿qué sucede? El castigo de Dios, el castigo más grande de Dios en el ser humano es la falta de su presencia. Cuando la presencia de Dios no está en una persona, porque la iniquidad y la santidad no pueden ser uno. Yo no puedo caminar en iniquidad en una área y esperar que Dios esté presente, porque donde Dios está presente, Él bendice.
donde Dios está presente, este poder de su gloria hace que todo se multiplique, todo crezca, todo produzca. Esa es la presencia, eso es lo que sucede en la presencia de Dios. Por eso cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, cuando nosotros alabamos, empezamos a exaltar el nombre de Dios, la atmósfera empieza a cambiar. En el momento, yo les he enseñado, en tiempo de crisis es tiempo de alabar. Dile que está a tu lado, en tiempo de crisis es tiempo de alabar. Porque tú quieres cambiar atmósfera, quieres cambiar el entorno. Si desde el ámbito espiritual es donde viene la fuerza que activa, cambia lo físico, ¿qué yo puedo hacer en lo físico que puedo influenciar el ámbito espiritual para que traiga influencia a lo físico? Se lo explico de esta manera, anótelo. Los cielos responden a la tierra y la tierra responde a los cielos. Lo físico responde al ámbito espiritual. El ámbito espiritual responde a lo físico. ¿Qué significa eso? Yo respondo a lo que Dios pone en mi corazón de alabarle. Cuando yo empiezo a alabar a Dios, cuando tú empiezas a alabar a Dios, entiende lo que es alabar, exaltar su grandeza, exaltar su poder. ¿Qué significa alabar? Anótelo. Alabar significa exaltar la grandeza de Dios, proclamarlo en alto. Cuando eso sucede en tu corazón, tú empiezas a cambiar los pensamientos. Ya no tienes los pensamientos de lo negativo, o la crisis ya no es una prioridad en tu alma. No debe ser una prioridad en tu alma. Te vas a acabar. Va a consumir mucho de tus horas. Pensando en el problema, te vas a frustrar. Te puede dar hasta un ataque de corazón. De hecho, en tiempo de la pandemia, uno de los problemas físicos, uno de los factores que trajo problemas físicos, no tanto era el virus, sino el pensamiento. La negatividad, esta opresión que viene al alma, empieza a corromper el alma y lo físico empieza a ser afectado por lo que uno tiene en el alma. Lo que uno tiene en el alma. Satanás busca entrar en tu alma para corromperla. ¿Para qué? Para que entonces tu fruto o tu siembra sea de acuerdo a la carne, a lo que tienes. Dios entonces dice, ¿qué tal esto? Vamos a cambiar lo que tienes en el corazón. En otras palabras, vamos a cambiar la perspectiva que tú tienes de la crisis, del problema que estás viviendo. Dile que está a tu lado, ¿qué tal si hacemos un cambio? ¿Qué tal si empezamos a ver todo diferente? Cuando empezamos entonces a verlo diferente, pero diferente ¿cómo? Como Dios te lo revela, que es la verdad, porque Él es tu rey, Él es tu rey, Él es tu Señor. ¿Por qué no confiar más en Él que en los peores pensamientos que te llegan a la mente, que muchas veces ni suceden? Muchas veces tenemos pensamientos, ustedes saben. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay pensamientos que no suceden. Uno siempre piensa lo peor de la vida. Uno siempre, cuando algo está sucediendo, la finanza está bajita, ya uno se ve bancarrota, se ve en divorcio, se ve en todo, ¿verdad? ¿Por qué pensar? Dale un codazo que está a tu lado y dice, ¿por qué pensar en lo malo? ¿Por qué pensar en lo malo? ¿Por qué no empezamos a alabar a Dios? Y cuando empiezas a alabar a Dios, empieza a exaltar, Él es más poderoso que mi problema. Me sacó de esa, me va a sacar ahora, me va a sacar mañana, yo voy confiado entonces. ¿Por qué? Porque hago un shift en mi mente, hago un shift en mi corazón. Eso es lo que produce la alabanza. Entonces cuando tú empiezas a alabar, no puedes alabar a Dios si no haces conciencia de lo poderoso que es Él. Porque alabar a Dios significa exaltar su grandeza. Muchos de ustedes que vienen a las 10 de la mañana, ¿cuántos de ustedes vienen a las 10 de la mañana? ¿Cuántos de ustedes no llegan tarde? No llegue, dale un codazo que está a tu lado y dice no llegue tarde. ¿Por qué? La alabanza y la adoración es lo que te prepara para la palabra. ¿Por qué? Eso es lo mismo, eso es intimidad, eso es entrar en seco. En las relaciones hay que saber nutrirlas. Dile que está a tu lado, dile a tu cónyuge, hay que saber nutrir las relaciones. Hay que saber hacer ese pre-play. Hay que saber trabajarlo. Las relaciones se nutren, se preparan para entonces entrar a recibir. Tú quieres recibir de Dios, quieres recibir palabra, revelación. Ven desde la alabanza y la adoración. Eso empieza a condicionar tu corazón. Por eso la alabanza y la adoración tienen mucho poder. Porque condiciona tu corazón y te prepara para la palabra. Te condiciona el corazón y te prepara para lo que Dios y el Espíritu de Dios va a hacer aquí en este servicio, en este momento con su palabra. Eso es lo que hace la alabanza y la adoración. Tiene mucho poder. Entonces, la alabanza y la adoración, o todo lo que tú haces aquí en la tierra, en el ámbito espiritual tiene un gran efecto. Porque en el momento que tú empiezas a alabar a Dios, ese es el momento donde Dios aprovecha y empieza a manifestar su presencia.
Por eso muchas veces cuando usted lo alaba y lo adora, usted cierra sus ojos, se desconecta de todo lo que está alrededor. Y yo personalmente, yo entro yo llego al tercer cielo cuando yo alabo y lo adoro. Aquí yo me pierdo, me paro ahí, me pierdo y no escucho, no veo. Lo único sé que Dios empieza a ministrar mi corazón. ¿Qué significa eso? Que entonces el yo alabarlo, eso trae un efecto en el ámbito espiritual, en los cielos, y los cielos empiezan a responder a lo que yo estoy haciendo, que es alabándolo. Entonces lo físico siempre trae un efecto en lo espiritual, y lo espiritual responde. Alaba y adora a Dios y Dios te va a responder con bendiciones. Alaba a Dios y Él te va a responder con la manifestación de su presencia. Pueblo, cuando miramos Génesis, cuando miramos el Edén, lo que hacía Edén era la gloria y la presencia de Dios sobre Adán, que no había pecado todavía. Eso era lo que hacía Edén. Cuando tú alabas y adoras a Dios en todo tiempo, dale un codazo que está a tu lado, dísele: en tiempo de crisis, aprende a alabarlo, aprende a adorarlo, porque estás invocando su presencia. Donde Dios manifiesta su presencia, ahí lo que hay es vida. En el momento ahí lo que es vida, ahí fluye revelación, ahí fluye entendimiento. Empresarios empieza a alabar y adorar a Dios, ahí donde viene idea creativa. Todo lo que yo imparto de aquí hacia ustedes siempre viene, yo empiezo a alabarlo y adorarlo. Aquí muchos de los que llegan temprano me ven que yo empiezo de una vez conectándome con Dios aquí. Usted me ve caminando de un lado para otro. Aún la pastora dando los anuncios, todavía estoy conectado. Porque yo tengo que ser un canal desde el ámbito espiritual a lo físico, desde el ámbito espiritual a lo físico. Eso es siembra y cosecha la vida. Eso es siembra y cosecha la vida. De eso consiste. Aquí en la tierra tú accionas, desde el ámbito espiritual tienes los resultados. Siembras para la carne, cosechas corrupción, cosechas de deterioro, se compone. Ahora quiero encaminarlo a enseñarle de cómo es que se activan entonces esas maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad, es su responsabilidad, pueblo, iglesia. Es su responsabilidad. Mi hijo depende de mí. Mis nietos dependen de mí. Yo soy el puente. Usted es el puente para traer cambio desde tus ancestros hacia las próximas generaciones. Tú eres el que decide los resultados de los hijos. Todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Por ende, la pregunta es: ¿qué yo estoy haciendo a favor de mi hijo para que él sea bendecido? Yo todas las noches yo siempre oro por mi hijo. Todas las noches. No hay una noche donde yo me acuesto en su cama, en el momento enojado, no sea que yo lo regañe, muchas veces él me da la espalda y dice: no, yo voy a orar por ti. Y me hace, ¿por qué? Porque lo acabé de regañar o lo que sea. Pero en cualquier condición que esté, no importa, yo me acuesto al lado de él, le paso la mano y empiezo a bendecirle. Empiezo a bendecirle. Y lo otro que yo hago es, yo empiezo a romper maldiciones, atando toda influencia de las tinieblas que quiere influenciar su corazón o quiera operar o activarse en su vida. Yo soy una persona de autoridad. Toda cabeza, todo hombre, usted es una autoridad en su casa. Usted lleva el peso y la responsabilidad. Usted es el que decide qué es lo que tú vas a sembrar hoy para la bendición y la cosecha de tus hijos y las próximas generaciones. Yo soy el que determino. Este puente determina qué es lo que va a cosechar mis hijos, porque las maldiciones y las consecuencias también se cosechan. Por eso quiero encaminarlo a entender de cómo se activan las maldiciones. ¿Cómo es que se activa esto? Ok, entonces las maldiciones entendemos. Ya le di la definición de las maldiciones. Maldición es una condición en el ámbito físico ausente de la presencia y la bendición de Dios. Si yo alabo a Dios y lo adoro, estoy invocando su presencia se manifiesta en el momento y eso empieza a traer cambio en mi corazón, en mi mente. Ya empiezo a sentir una diferencia, a ver la vida diferente, porque la presencia de Dios empieza a revelarme su palabra, empieza a darme ese sentido de confianza, empieza a activar mi fe cuando tú lo alabas y lo adoras. Ahora, lo opuesto a eso es cuando tú caes en tentación. Lo físico responde al ámbito espiritual. El ámbito espiritual responde a lo físico. Lo físico, en el aspecto de sembrar a la carne,
en el aspecto de sembrar a la carne, lo físico puede responder a la carne o al ámbito espiritual. ¿Cómo? A través de una tentación. Cuando tú caes en una tentación, estás entrando en acuerdo con lo que se te presenta y quién te lo presenta. Cuando tú caes, en el momento que eres tentado y te rindes, entras en acuerdo con el tentador, entras en acuerdo con el tentador, y en ese acuerdo es donde empieza a operar la maldición. Dios no está ahí. Cuando empiezas a operar o a sembrar para la carne, en el momento que en tu casa empieza una discusión, un argumento y empiezan las ofensas, la presencia de Dios no va a estar ahí. La presencia, ¿dónde va a estar la presencia de Dios? En tu corazón. Pero en el ámbito espiritual, tú decides qué es lo que tú vas a traer a la atmósfera de tu hogar. ¿Cómo yo determino la atmósfera? La presencia de Dios está en mi corazón, pero la presencia de Dios o está en mi alma, en mi espíritu, porque soy uno con Él. Pero yo determino aún con la presencia de Dios qué es lo que yo quiero en mi atmósfera, en mi hogar. Lo que el mundo quiere llamar las vibras buenas, las vibras negativas, las vibras, dile que está a tu lado, eso de vibra, eso no es que vibra ni que vibra. ¿Qué vaina es esa? ¿Sabes lo que tú quieres? No di que vibra positivo, tú lo que quieres es la presencia de Dios en tu casa. Tú lo que quieres es la presencia de Dios manifestarse, porque cuando se manifiesta la presencia de Dios, se manifiesta el fruto de ese espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Todo esto empieza a manifestarse en la atmósfera, pero tú lo determinas. Tú puedes continuar con las ofensas, y cuando entras en las ofensas, no estás invocando a Dios. ¿Sabe quién tú estás invocando? ¿Al diablo? Donde entra la presencia de Dios, trae bendición, trae poder, todo prospera. Donde entra la presencia de Dios, pueblo, donde entra la presencia demoníacas, las cosas empiezan a fracasar. Las cosas empiezan a fracasar. Es por eso, de la noche, en la mañana todo está bien, de repente en la noche, ahí hay planes de divorcio. Tú dices, pero ¿y qué pasó? Todo estaba bien en la mañana. La pregunta es, ¿qué fue lo que salió de tu boca y tu conducta que trajo el resultado? ¿Qué fue lo que salió de tu boca y tu conducta que alimentó la carne o sembraste la carne? Que en la noche ahora estamos hablando de un divorcio y llamando abogado. The problem was, la pregunta es entonces, ¿qué fue lo que salió de tu boca? ¿Cuál fue la conducta? Porque donde entra la presencia de Dios desata poder para bendecir. Donde entra la presencia de las tinieblas, entra este poder para pudrir, para deteriorar y descomponer, que es lo que significa una maldición. Entonces la maldición, así como la bendición, la presencia de Dios trae un edén y cambia la atmósfera en tu casa. Cuando entras en acuerdo con las tinieblas en pecado, cuando entra una de las tentaciones. Una de las tentaciones donde Satanás clama derecho legal para destruir un matrimonio es el adulterio. En el momento que la persona cae en el adulterio, sea en pornografía, sea en pensamiento, sea en corazón, porque hay diferentes tipos de adulterio. En el momento que eso sucede, Satanás clama derecho legal, entra el corazón de la persona y el corazón de la persona empieza a podrirse. Eso trae resultado al matrimonio, a la atmósfera, y el matrimonio empieza a pudrirse. ¿Por qué? Porque ya la presencia de Dios no está ahí. Lo que está es la presencia demoníaca con quien entraste en acuerdo y caíste. Ahora hay un acuerdo. El acuerdo crea atadura. La atadura entonces es Satanás influenciando para destruir, pudrir, descomponer. Y es toda esta fuerza que tiene que ver con las maldiciones. ¿Le tiene sentido esto, pueblo? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dile que esto no es difícil de entenderlo. Por eso tú escoges en la vida qué decisión es la que tú quieres. Tú escoges en la vida cuál es la decisión que tú vas a tomar. ¿Cuál es la decisión? Entonces, ¿qué es lo que activa estas maldiciones generacionales? Número uno, anótelo primordialmente, a través de todo lo que es anatema. Quiero llevarle un versículo, Proverbios capítulo 26, versículo 2. Y quiero que vea esta verdad. Proverbios capítulo 26, versículo 2 dice, ¿están todos ahí? Si está ahí, diga conmigo amén. (26) versículo 2. ¿Ya casi? ¿Working? ¿Not working? Ok, todos tienen su Biblia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Está listo? Proverbios 26, 2.
Dice lo siguiente: como escapa el ave y vuela la golondrina, así las maldiciones sin causa no se realizarán. Las maldiciones no se realizan si no es con causa. My God, my God, my God. Yo puedo pensar que aquí en la tierra puedo tomar decisiones y que nadie me está viendo. Hay leyes espirituales. Aunque tú no veas, las leyes espirituales y físicas están ahí, aunque no la conozcas, aunque no la entiendas. Pero le digo esto: la ley espiritual de la siembra y la cosecha es tan poderosa, pero las maldiciones sin causa no se realizan. Las maldiciones sin causa no se realizan. Esta fuerza, este poder para descomponer, esta fuerza, este poder para pudrir tu alma, pudrir tu físico, porque las maldiciones también vienen en lo físico. Toda esta fuerza, este poder, ¿de dónde viene? ¿Procede de dónde? Del derecho legal que Satanás tiene contigo. La presencia de Satanás produce este deterioro. Las actividades demoníacas producen este deterioro aún en lo físico. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se activan las maldiciones? Ya entendemos. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Dile que está a tu lado: hay una causa de por qué vienen las maldiciones. Hay una razón de por qué la atmósfera en tu casa está como está. Hay una razón de por qué la ansiedad está tan fuerte en tu alma siendo un hijo de Dios. Como que soy un hijo de Dios y entro en depresión. Como que soy un hijo de Dios y sufro de ansiedad al tal nivel que no puedo parar de comer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo yo puedo clamar ser un hijo de Dios y decir yo tengo problemas de ansiedad? La pregunta que yo tengo es: ¿qué es lo que está fluyendo en tu corazón? ¿Y cómo es que está entrando para fluir en tu corazón? Vamos, alguien me dice amén a eso. Sufro de depresión. La pregunta es: ¿qué tú estás permitiendo en tu alma, que es donde opera la depresión? ¿Qué es lo que tú estás permitiendo? ¿Por qué? Porque la depresión es una muerte espiritual. La depresión te puede llevar a una muerte interna en el alma que te afecta a lo físico. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que tú estás permitiendo en tu alma? ¿Qué está produciendo, qué está causando este desespero, esta ansiedad? ¿Qué es lo que lo está activando? ¿Qué es lo que lo está realizando? Porque entendemos que esto no sucede si no es con causa. Este fracaso en el interior, en el alma, este fracaso en el físico. Vamos a lo físico entonces. ¿Qué es lo que está produciendo la diabetes? Ahí sí que no hay que hablar mucho, ¿eh? Eso está claro. Dile que está a tu lado, eso está clarinete. ¿Qué es lo que está causando presión alta? No sabe, hable con el doctor se lo va a revelar. El doctor se lo va a decir: mira, deja de comer esto que tú tienes. ¿Y qué cosa? Que eso se conecta, aún los físicos y los profesionales y los científicos conectan eso con maldiciones que vienen de mamá y de papá. ¿Qué cosa? Que aún las condiciones físicas, los profesionales te preguntan y te hacen preguntas de tus abuelos, tu papá, alguien padeció de esto, alguien padeció de lo otro, porque entiende el poder y la ley que hay de herencia. Eso no cambia. Entonces, si la ley de la herencia, si mi padre entonces sufría de diabetes, ¿qué yo hago también con un desenfreno, con comida delante, con azúcar y con todo? ¿Qué yo hago repitiendo lo mismo que mi papá? Voy a obtener los mismos resultados. Yo les voy a enseñar también de cómo nosotros impartimos estas maldiciones a las próximas generaciones. Yo no quiero que mi hijo termine con problemas de salud. Eso es mi responsabilidad desde ahora, que es niño, yo bendecirle, impartirle una bendición y no una maldición con mala conducta aprendida. Mala conducta aprendida. La mala conducta aprendida son aquellas que yo le digo a mi hijo: no la haga, pero yo la hago. ¿Cómo yo puedo decirle a mi hijo que no la haga? Yo quiero lo mejor para mi hijo. ¿Cómo le puedo decir a mi hijo que no la haga si le estoy haciendo? Porque por ley, la ley de la herencia, él lo va a tomar, quiera ayudársela o no. Ya se la estoy dando, se la estoy entregando. ¿Cómo? Con mi conducta, con mi ejemplo. Así se pasan las maldiciones generacionales. Las maldiciones vienen con causa. La pregunta es: ¿quién es el que lo causa? ¿Cómo se activan las maldiciones? Número 1, anótelo. Primordialmente a través de todo lo que es anatema. Todo lo que es anatema. ¿Qué significa anatema? Note lo que significa anatema. Algo dedicado a la destrucción.
algo dedicado, algo entregado a la destrucción mediante la maldición o reprobación divina. Reprobación divina. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor vive. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Ahora, mire esta gran encuesta. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Levante su mano. Todo el mundo levanta la mano. La gran pregunta es, muéstramelo. Muéstramelo. ¿Cómo tú amas a Dios? Si se hace la encuesta y se continúa, la pregunta es, ok, yo amo a Dios. Ok. Tú amas a tu cónyuge. Muéstramelo. ¿Cómo se muestra el amor? Tiene que haber una relación. Las relaciones se nutren. Tiene que haber palabras y acción que muestra que amo. La pregunta es, ¿amas al Señor? ¿Cómo lo muestra? ¿Cómo tú lo compruebas? Oh, yo creo que Él existe. Eso no es suficiente. Un matrimonio puede entrar en un fracaso porque es evidente que el cónyuge existe. Pero si tú no hablas con tu cónyuge, si tú no intimas con tu cónyuge, si tú no comprendes y tienes comunión con tu cónyuge, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede nutrir una relación así? Si tú no le haces a favor de tu cónyuge, si tú no siembras, si tú no matas el egoísmo y operas y sirves a favor de tu cónyuge, eso es amor. Amor es cuando tú das de lo que tú tienes a favor de quien tú amas. La gran pregunta es, ¿tú amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Cómo tú lo muestras? ¿Cómo tú me puedes comprobar a mí que tú amas a Dios? Bueno, y no sé, yo lo amo. Que tus palabras y tus acciones siembra y cosecha. Que tus palabras y tus acciones muestran que tú amas a Dios. Eso nutre la relación en el momento. Pero si no amas a Dios realmente como Dios pide, si vives una vida independiente, no rendida al Señor, no nutres esa relación, no tienes comunión con Él en oración. Es porque hay un egoísmo, no tienes interés en ese matrimonio, no tienes interés en esta relación. Por ende, la Escritura dice, sea anatema. ¿Qué significa eso? Un poder de fracaso, de maldición, va a operar por encima y en el interior y en el matrimonio y la salud de la finanza de esa persona. La persona es anatema. Número 2, anote esto, ¿cómo se activan las maldiciones? ¿Cómo se activa? Número 2, con la práctica de la iniquidad heredada o las que tú inicias en tu generación. La práctica de iniquidad. Y ya le expliqué, la práctica de iniquidad se pone de acuerdo con el que te tienta en la iniquidad. Viene el pecado, caes en la tentación, Satanás dice, hay un acuerdo. Porque caíste, hay un acuerdo. Desde ese momento en adelante, si no hay un arrepentimiento genuino, de ese momento en adelante, las tinieblas, hay un acuerdo con las tinieblas empieza ¿a qué? A empoderar un fracaso. Por eso en Lucas capítulo 9 Jesucristo le enseñó a sus discípulos, dice, vayan, y le dio autoridad por encima de serpientes y escorpiones que son demonios, y le dio poder para romper toda fuerza de maldad. Satanás, donde entra, tiene fuerza si tú lo permites, número 1. Número 2, tiene fuerza y tiene autoridad si tú caes y entras en acuerdo. ¿Cómo? En la iniquidad. En la iniquidad, repites lo mismo que tu papá en el adulterio. Tenlo por seguro, it's about time. Va a fracasar. Repites lo mismo que tu papá en lo que es la salud. Tenlo por seguro, it's a matter of time. Vas a fracasar en la salud. En todo lo que tú repites, todo lo que tú repites, que tú siembras en la vida para la carne, vas a cosechar maldición porque tiene causa. Las maldiciones se activan en la iniquidad, puede ser heredada repitiendo lo mismo que papá. No vamos a dejar atrás mamá también, ¿verdad? Porque a papá siempre le achacan todo lo malo, ¿verdad? A papá siempre le achacan todo lo malo. Pero sabe que mamá también porta. Sabe que mamá también porta. Mamá porta también una conducta heredada de pecado, de iniquidad. Iniquidad, mi esposa va a estar enseñando de iniquidad la semana que viene, así que prepárese, va a estar fuerte, va a estar buena la cosa. Esta iniquidad es una conducta de fracaso. En los huesos, tú lo heredas, yo lo heredo. Mi responsabilidad de aquí en adelante es que se rompa aquí para que mi hijo no lo herede o mi hijo no camine en eso, porque yo no quiero ver a mi hijo fracasado.
La esperanza, y los voy a llevar lo que es la esperanza y cómo tenemos esperanza para romper esto que es en Cristo Jesús. Mi esperanza es que en Cristo Jesús se rompa estas maldiciones para que mis hijos no lo hereden y mis hijos no lo repitan. Y yo en lo físico pueda ver el fracaso sobre mi hijo por repetir lo mismo que yo una vez dije que no iba a repetir de mi papá. Número 4, la práctica de falsas religiones, anatema. Anatema dentro de la práctica de falsas religiones. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predique diferente evangelio del que habéis recibido, la palabra, sea anatema. Por eso es que anótalo, por eso es ser parte o practicar falsas religiones, ocultismo, trae maldición, pero una maldición fuerte. Una maldición, las consecuencias más grandes cuando tú mezclas. Yo he entendido gente caminando en Cristo y queriendo mezclándose con collares, con amuletos, con vaina amarrada, unos amarros, unos collares. My God, hey man, ahí hay idolatría. Ahí lo único que hay y lo que va a operar es la anatema. Este poder, este fracaso, aquello que está condenado para un deterioro. Anatema es todo lo que está condenado para un deterioro. Y Gálatas 1:9 dice, como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno les predica otro evangelio que ha recibido, sea anatema. ¿Cómo se transfieren las maldiciones? ¿Cómo se transfieren? Anote esto. Número 1, ¿cómo se transfieren las maldiciones? Dile que está a tu lado, pon atención para que no la transfiera, para que se rompa en el momento. Número 1, anótalo, por la iniquidad heredada. Su poder, entienda esto. ¿Cómo se transfieren las maldiciones? Número 1, anótelo. Por la iniquidad que tú heredas en los huesos, en tu ADN, de tus padres. Se puede heredar las consecuencias de maldiciones de la iniquidad. ¿Qué significa eso? Que las decisiones que tú tomas ahora, tu hijo lo puede heredar. Puede heredar el fracaso financiero. Puedes morir y tu hijo quedar en olla. Se lo puedes impartir, pero no solamente las consecuencias, sino también la causa de las consecuencias, las malas decisiones financieras, la mala administración de finanzas. Si no le bendices a tu hijo, si no le impartes y le das una herencia de una buena administración financiera, si no lo haces como ejemplo, no le vas a dar una bendición, sino que lo vas a dejar en ignorancia, con falta de entendimiento, y lo más probable es que va a repetir las decisiones y va a administrar la finanza como papá lo hizo, un desorden. Tristemente, estafando, engañando, robando, especialmente los que se dedican al negocio. ¿Tú quieres ver un fracaso financiero? Estafaste en la vida. Tenlo por seguro, las leyes espirituales no fallan. Vas a tener fracaso financiero. Por eso todo empresario camina en orden. Aplica y trabaja en tu negocio en el orden del reino, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la constitución del reino, que es la palabra. La constitución del reino es la Biblia. Maneja tu negocio de acuerdo a la Biblia, porque si no vas a cosechar tu primer tigre. Piensa que te va a ir bien el negocio, engañando y estafando y robando y mintiendo. Tenlo por seguro. Dale, it's a matter of time. Dale tiempo. Yo lo he visto con mis ojos. Lo he visto con mis ojos. Una de las cosas que yo tuve que romper es que 10 años que estuve en el narcotráfico, yo tuve que romperlo aquí para que mis hijos no lo hereden. Para que mis hijos no hereden esa maldición sin ellos pedirlo, sino simplemente por herencia de la conducta, por herencia de la iniquidad heredada. Número 2, por conducta aprendida. La conducta aprendida, tú no te das cuenta, pero todo lo que tú estás viviendo que está trayendo fracaso o va a traer fracaso en tu vida, si lo estás viviendo, eso es conducta aprendida que tus hijos van a heredar simplemente con mirarte a ti. Y ellos pueden decir, yo no voy a hacer lo que mi papá hizo. Yo no quiero terminar como mi papá terminó. Pero si ellos no entran en una relación con Dios, están fritos. Porque esta maldición opera de tal manera que en tu propia fuerza tú no puedes resolver con esto. Las cosas espirituales se manejan espiritualmente. Por eso es que nosotros no hay método, no hay disciplina, no hay cosa que tú quieras aplicar en la vida para cambiar y decir yo no voy a hacer. Puede ser más disciplinado, pero eso lo he ya heredado. Por lo más que tú digas no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Por lo más que tú digas no voy a repetir. Hay una fuerza que viene por la ley de la herencia que terminas tú haciendo. Dice aquello que tú dijiste que tú no ibas a hacer. Al igual a tus hijos también. Entonces, número 2, esta conducta aprendida, que son, me gustaría que lo anote,
Las maldiciones se pueden dar como herencia a través del mal ejemplo de las prácticas de pecado. Lo segundo también puede ser por falsas religiones, puede venir también por el ocultismo, todo esto que es conducta aprendida. Esta fe activada en la idolatría. Mamá lo hizo, abuela lo hizo, me voy a ver un brujo, porque le funcionó a abuela. Le funcionó a abuela cuando mamá estaba una niña y conoce todo el cuento. Y fue a ver un curandero, el curandero la sanó y ahora la bebita está mala, ahora vamos para el curandero. ¿Qué es eso? Llevar a tu hijo a consagrarlo en una maldición. Es fracaso, eso es invocando directamente el reino de las tinieblas, directamente del infierno. Ahí lo que va a producir, ¿sabe lo que es? Una fuerza para descomponer, para hacer que se pudra, para que se deteriore. Y número tres, y con esta termino. Las declaraciones que salen de tu boca hacia tus hijos. Las declaraciones que salen de tu boca, anótalo. Las declaraciones que salen de tu boca. Esas declaraciones, esa es la manera, nosotros somos personas de autoridad. Padre, madre, usted es una persona de autoridad. Tú determinas si tú bendices a tus hijos. Bendices a tus hijos, porque eres una persona de autoridad. O tú determinas maldecir. Eres una persona de autoridad, papá. Tú eres el que determina decir mal sobre la vida de tus hijos. Eso que sale de tu boca tiene mucho poder y termina siendo una siembra sobre tus hijos. No llamen a tus hijos estúpidos. En una ocasión me acuerdo que en un enojo yo quise decirle a mis hijos, me tenía mal, me discutía y estaba mal porque es un niño. Y en el momento quise decirle, mira, y me aguanté, porque yo entiendo el poder que tiene mi lengua como persona de autoridad en mi casa. Yo sé el poder que tiene mi boca en el matrimonio. La pregunta es, ¿qué es lo que está saliendo de tu boca? Porque eso activa leyes espirituales de bendición o maldición. Cuando tú empiezas a hablar mal de tu cónyuge, especialmente cuando agarras el teléfono, hablar con chencha y hablarle mal la chencha de tu marido, qué costumbre más fea en el sistema del mundo. Pon 4 mujeres juntas y te lo garantizo que un 50% va a empezar a hablar del marido. Vamos, una atrevida dijo la verdad. No, esto es verdad, esto es verdad. No, esto es verdad. ¿Qué hace llamando a chencha? Tú quieres que tu marido cambie. ¿Qué tú haces maldiciendo a tu marido? ¿Qué tú haces hablando para que tu marido fracase? Porque eso es lo que estás haciendo. Eso es lo que estás haciendo. Pon 4 hombres juntos, empiezan a hablar del tigueraje y de nada que edifica. Empieza a hablar de bobería. El ego, el orgullo, no, yo me compro en Dominicana, compré y tengo y aquello, lo otro. ¿En qué edifica eso? Eso es lo que hace levantar el orgullo. Eso no edifica. Lo que sale de tu boca, por último, número 3, las declaraciones de maldiciones que salen de tu boca hacia tus hijos, hacia la próxima generación. Toda la noche te doy esto de medicina, ustedes que tienen hijos y nietos. Acuéstate al lado de tu hijo. Toma tus manos, que también se transfieren las bendiciones, pónsela y empieza a bendecir su salud, empieza a bendecir su mente, empieza a bendecir su alma y su corazón. Pásale a mi hijo, yo le paso la mano en el corazón y le digo, Señor, sánale su corazón, Señor, sánale su mente, guárdale sus oídos y sus ojos, para que no sean influenciados por este sistema del mundo. Eso yo lo hago a diario. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad traer cambios para esta próxima generación. Es tu responsabilidad traer cambio. Tú determinas si tus hijos caminan en bendición o caminan en maldición. Tú determinas, tú sales de este lugar hoy entendiendo de que tú tomas la decisión y tú eres parte del resultado de la vida de tu hijo en el mañana, sea para bendición o sea para maldición. Denle un fuerte aplauso al Rey. Iniquidad heredada, iniquidad que tú inicias en esta generación, te va a afectar a ti, pero no solamente a ti, tus hijos, nietos y bisnietos. Aprendida, conducta aprendida, declaraciones de tu boca, participando en el ocultismo, todo lo que tiene que ver con el anatema. Todo esto es invocando y entrando en acuerdo con la fuerza y un reino que lo que viene es para robar, matar y destruir, que es las tinieblas. No lo permita. No lo permita que entre en tu matrimonio. No lo permita que entre en tu alma. No lo permita que entre en tu salud.
Por eso que la única esperanza que tenemos es en Cristo Jesús. La única esperanza que yo tengo, la única, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, era porque yo quería acabar con todo el fracaso y las maldiciones que estaban operando en mi vida. Y cuando yo empecé a tener revelación de todo esto, que la esperanza, y la semana que viene mi esposa va a continuar con la iniquidad y vamos a cerrar con un servicio de liberación poderoso para romper estas maldiciones. Mucha gente no sabe cómo lidiar con esto. Para romper con estas maldiciones o estas fuerzas, romper con este pacto directo e indirecto que hubo con las tinieblas y cerrar puerta para que Satanás no entre más a tu vida, a destruirte a ti ni tus próximas generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso?